del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos las gracias. Es un honor, una bendición grande estar delante de ti. Y te pedimos, Dios eterno, ya que tú mismo has indicado estos temas, que por tu gran misericordia se alcancen los objetivos que tú esperas, la gran liberación a través de estos temas. Liberación de todo pecado, Señor Dios. Ven y quédate con nosotros, ayúdanos porque solos no lo vamos a poder alcanzar. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, compartimos en este día el tema Éxodo, liberación. Y esto es continuación de lo que compartíamos el domingo anterior. Si se recuerdan, ¿cuál fue el tema que compartimos la semana anterior? Génesis, creación, del 1 al 11. Y tratamos de compartirlo de una manera liberadora. El Génesis, decíamos, en el gran prólogo, del 1 al 11, es un prólogo para entrar al resto de la historia con Abraham en el 12. El 1 al 11 es un prólogo que se agregó después. Veíamos un poco las fechas. Y la intención era liberar al pueblo de Israel, sobre todo el capítulo 1 que se escribe en Babilonia, para liberar a ese pueblo que estaba siendo ya esclavo de la superstición, de los astros que adoraban allá en Babilonia. El segundo capítulo, que se escribe en el año 1000, decíamos un poquito, fue escrito en contra de Salomón, para decirle: no, señor Salomón, solo hay un hombre para una mujer y una mujer para cada hombre, porque el señor Salomón se le ocurrió tener 1000 mujeres. Era para liberar precisamente tanto a los que estaban allá en Babilonia como a los que estaban en Jerusalén. Y ahora continuamos la idea de liberación. Si se fijan, en la paginita que tienen ahí, dice liberación anunciada. Es el punto número 1. Punto número 2, liberación retrasada. 3, liberación realizada. Eso nos lleva al centro del libro del Éxodo, Alianza del Sinaí. Este es el centro tremendo del libro del Éxodo. Pero después de eso tiene una continuación: adoración anunciada, el cuarto punto. 5, adoración retrasada y adoración realizada. Son 7 puntos. En medio está la alianza del Sinaí con Yahvé. Es interesante lo que vamos a compartir, aunque sea de una manera breve. ¿Cuánto cuesta una liberación? Dios tenía el plan, anuncia la liberación, el hombre la retrasa. Así pasa casi siempre. Lo vamos a tratar de compartir de una manera breve, pero estos fueron 40 años de lucha, de combate, porque nadie cambia de la noche a la mañana. Y en medio de todo esto vamos a ver cuántas veces el pueblo murmuró en contra de Dios, en contra de Moisés, cuántas veces la murmuración retrasa nuestra liberación. Tenemos que entender por qué vimos la semana anterior la creación como liberación, porque vamos a ver el Éxodo como liberación, y el tema de la otra semana será como liberación también, porque no podemos seguir avanzando si estamos esclavizados, atados al pecado, y cada uno sabrá cuál es su pecado. El Señor se lo dirá de alguna manera, pero el Señor está intentando romper las cadenas. Vamos a ver que el pueblo de Israel va a ser liberado de la esclavitud en Egipto. Pero eso va a ser nada más un anticipo de la gran liberación que va a ser Jesús en contra del pecado. A aquellos les costó muchísimo, años de sufrimiento, tristeza, se murieron un montón en el desierto, ya lo vamos a ver. En el camino mucho se tiene que morir. Esto no es fácil.
Es el gran proyecto de Dios, liberarnos. El problema somos nosotros que metemos zancadilla, no nos gusta, queremos regresarnos al pecado. Es un combate permanente. No queremos la liberación, lo que queremos es seguir en el pecado. Es más fácil lo que ya teníamos, no importa que sea pecado, pero es más fácil. Eso es lo que nos va a decir el libro del Éxodo. Entremos un poquito en el concepto. Viene de la palabra griego, recuerden que los libros que tenemos es en griego. Odos, camino, ex, fuera de. Un camino hacia afuera. Emigración de un pueblo o de una muchedumbre de personas. Cuando hablamos del Éxodo, uno piensa inmediatamente en las películas, en los videos. ¿Cuánta gente va corriendo de un país para otro? ¿Cuánta gente sale de la isla de Cuba o del África, etcétera? Salen de diferentes países y van en éxodo. ¿Hacia dónde? Ni ellos saben. Y se ve el montón de personas, ancianos, niños, adultos, que van huyendo de la guerra, de la guerrilla, de lo que sea, de la pobreza. Pero hay una diferencia. Aquí el éxodo es un Dios que arranca a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a un lugar donde emana leche y miel. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. No es el éxodo de las películas norteamericanas o europeas, donde la gente va huyendo espantada, con miedo, porque no sabe a dónde va, han dejado todo atrás. En nuestro paisito se ve eso también. Hay gente donde las pandillas sacan corridas a las personas y dejan sus hogares, lo poco que pueden llevarse, y esa pobre gente no sabe a dónde va. Eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el éxodo que Dios quiere. Es hacia una tierra que emana leche y miel. Y es de la mano de Dios, es de la mano de Jesús. No van por miedo, van contentos. Vamos a ver un poquito los textos. Entramos en el primero, Éxodo 1:14. ¿Quién lo tiene? Éxodo 1:14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Palabra de Dios. Antes de explicar esto, permítanme, hermano, voy a leer un poquito la introducción de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, para que entendamos de qué estamos hablando. Leo un pedacito del Génesis, la explicación que está aquí en la Biblia. El Génesis es el resultado de una amplia síntesis de tradiciones, leyendas, pequeños poemas y formulaciones de la fe israelita que se fue elaborando en un ambiente de educación religiosa de Israel. Tiene dos grandes apartados: la prehistoria de la humanidad y la prehistoria de Israel, precedidos de una solemne introducción. Explico. Es la síntesis. Oiga, por favor, atienda bien para que no se lo pierda. No es un solo autor el que escribió esto. Dice, resultado de una amplia síntesis de tradiciones, leyendas, pequeños poemas y formulaciones. Le fueron agregando poco a poco. Siempre hemos creído que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Desde hace más de 100 años se sabe que no es así. El Pentateuco fue formado, claro que tiene un personaje central, una idea central, pero el Pentateuco fue escrito en diferentes épocas. Por lo menos hay 4 grandes corrientes que escriben en el Pentateuco. El Génesis igual. En una época tardía, sigo leyendo, cuando el conjunto de Pentateuco tardía estaba ya formado, unos catequistas bíblicos pusieron como introducción a toda la Torá un himno solemne, litúrgico, que ensalza la acción creadora de Dios, distribuida en una semana
para subrayar la importancia del día séptimo, el sábado, día de agradecimiento y de culto a Dios. Lo que vimos la semana anterior, Sumeria, Acadia, el río Tigris, el Éufrates, eso se lo agregaron por último al Pentateuco. Moisés ya estaba muerto hacía ratos. La idea central viene en esta línea. Hay 4 autores que van a influir, 4 corrientes, la sacerdotal, la yavista, la deuteronomista, que van a influir en esto, pero en diferentes épocas. Ahora entramos un poquito a leer la introducción del libro del Éxodo, que está aquí. Dice: no todos los israelitas estuvieron en Egipto, solo algunos clanes. Unos salieron de Egipto entre los años 1720 y 1570. Estoy leyendo la introducción de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Con la expulsión de los Hicsos, otros escapando de la opresión de Ramsés II hacia el año 1250, acaudillados por Moisés. Antes de la epopeya de Moisés ya había otros que habían logrado salir de Egipto y otros nunca estuvieron en Egipto. Este es para tener una idea bastante amplia de lo que estamos estudiando. Los responsables de la formación del pueblo, sobre todo en la época monárquica, los reyes, David, Salomón, dieron a estas tradiciones forma literaria. No estaban escritos, eran tradiciones que venían oralmente. Se comienzan a escribir en la época de los reyes, la época monárquica, para desentrañar en estos acontecimientos el origen teocrático de Israel como pueblo de la alianza con Yahvé. ¿Cuál es toda la intención que tienen los autores sagrados para escribir el libro del Éxodo, por ejemplo? Para indicar que Dios, que ya lo dijo el gran prólogo Génesis 1 al 11, Dios es uno, en contra de los babilonios que tenían un montón de dioses. Ahora, en esa misma línea, el libro del Éxodo nos va a decir que el origen viene de Dios. No solamente el origen de la creación que vimos, sino también la gran liberación es por ese Dios creador. Y oiga lo que dice la introducción de la Biblia Jerusalén Latinoamericana. Al regreso del destierro en Babilonia, las tradiciones del Éxodo se completan y profundizan desde la nueva experiencia histórica. ¿Cuándo se completó el libro del Éxodo? Al venir de Babilonia. ¿De qué año estamos hablando? 538 antes de Cristo. Moisés tenía unos 700 años de haber muerto. Por lo tanto, no puede ser el autor total del libro del Éxodo. La catequesis del Éxodo subraya que Israel es un pueblo con personalidad propia, es el pueblo de Yahvé, pueblo libre, y con quien Yahvé ha pactado una alianza nueva. Fíjese que en la Biblia de Jerusalén tiene una diferenciación. La primera sección se llama Israel liberado y va a seguir repitiendo la palabra liberación. Me gustó este detalle cuando lo encontré. La segunda se llama Camino de la Libertad. El tercero se llama Pueblo liberado y libre y termina con un epílogo. ¿Cuál es la idea que nos tendríamos que llevar en esta bendita mañana? Liberación. Seguimos siendo esclavos. No fuimos creados para ser esclavos de nadie, sino solamente de Dios el Señor. Al ser esclavos de Dios somos libres, pero seguimos siendo esclavos de todo y de todos. Somos esclavos del consumismo, esclavos de las ruedas de las ferias agostinas, el consumismo agostino, el consumismo de Semana Santa, el consumismo de Navidad. Somos esclavos de las modas, somos esclavos del qué dirán, somos esclavos del rencor, esclavos de yo puedo, yo sé,
somos esclavos de un montón de situaciones, liberados. Entonces uno tiene que entender, ¿por qué estamos estudiando esto? Nos quiere libres. Y Jesús lo va a decir allá en el capítulo 8 de San Juan: si mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente libres. Esta palabra que vamos a compartir. Entonces tenemos ya un poquito de introducción para conocer eso. Veamos ahora la primera cita que se nos ha leído. Entremos ya en el texto. Dice 1:14: les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo, con toda clase de servidumbre. Oiga lo que dice: los esclavizaron brutalmente. Hay un inicio en este capítulo 1 del Éxodo donde todo estaba bien. Eran descendientes de José. José había sido virrey de Egipto, pero cuando viene otro rey que no se acordaba, no conocía a José, vieron que estaba creciendo mucho el pueblo por envidia, igual que aquellos que no quieren dejar entrar a los latinos allá en aquel país del norte, porque tienen miedo que se levanten y le ganen. Pues eso mismo pasó, eso no es nuevo. El faraón va a decir lo mismo: están creciendo demasiado los hebreos, hay que oprimirlos. El versículo 11, un poquito atrás, dice: les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos. ¿Cuántas veces eso está pasando hoy aquí, en todo el paisito, en todos los paisitos? Personas que están por necesidad aceptando empleo de 16, 18 horas por menos del sueldo mínimo. ¿Dónde te vas a ir a quedar? No hay dónde. Esto no lo quiere Dios, no lo quiere Dios. Y tenemos que revisar un poquito una de las cosas. Vamos a encontrar en el estudio muchas repeticiones. Eso nos indica claramente no es el mismo autor. Una persona que está escribiendo una carta no va a estar repitiendo las mismas ideas. Claramente se ve que el autor final recogió varias ideas y las unió sin purificación extra. Entonces nos vamos a encontrar con eso, a leer despacio, que hay repeticiones, bastantes. Eso nos indica con toda claridad, o hay lagunas que no se llenan. ¿Por qué no se llenan? Un autor, si hubiera sido el mismo, hubiera llenado esas lagunas importantísimas. No la llenó, porque él está recogiendo nada más diferentes ideas. Esto no quiere decir que no sea palabra de Dios. Lo que sucede es que Dios respeta al ser humano con sus lagunas y va moviendo, utilizando diferentes personas precisamente para escribir lo esencial. Pero esto para que no vayamos a caer en errores. Y no solamente había dos tipos de problemas. El primero, una esclavitud brutal. 2, versículo 16. Cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátenlo. Si es niña, que viva. Había dos cosas. Los estaban matando por el trabajo con sueldo de hambre. Vea si eso está pasando en el paisito. Y además de eso, mátenlos si son varones. Abórtenlos si son varones. Eso no es nuevo, lo del aborto. Mátenlos si son, dejen solo las niñas, para que sirvan en el harén del rey. Pero si es varón, mátenlo. En China están haciendo al revés, solo permiten una hembrita, si son dos la matan, la tiran al basurero, a la cuneta. Eso está pasando también ahora. Esta historia no es una historia pasada. Esto se está viviendo hoy y con más crueldad ahora. Pero entramos a la siguiente idea, juventud de Moisés. Utilizamos otro texto, Hechos 7:22. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios,
Palabra de Dios. Este niño, fíjense una cosa interesante. Pensaron destruir al pueblo hebreo matando a los varones. Y oiga esto, y ellos mismos van a educar al hebreo que va a liberar al pueblo. Mire cómo trabaja Dios. Pensaron aniquilar al pueblo y ellos mismos formaron muy grandemente al que va a liberar al pueblo hebreo. Mire lo que dice. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso. Deténgase en esto. Era poderoso en sus palabras. Esto está en el año 40 de su vida, de Moisés. En el año 80 era un hombre que ya no era poderoso en palabras. Después de pasar 40 años allá en Madián, se le olvidó cómo hablar. Al principio, y esto puede pasar con cualquier persona, le pasó a Santa Margarita María Lacoque, la oprimieron tanto en su propia casa que cuando llega al convento, alguien le levantaba la voz y se le caían todas las cosas. Por favor, no hagamos eso con nadie. No le levantemos la voz a nadie. No todos aguantan el mismo estilo. Cuando Moisés se encuentra con Dios, aquel hombre poderoso en palabras era un inútil. Le dijo, no, Señor, yo no puedo hablar, búscate otro. Y le rogó, le suplicó, era verdad, no era excusa, era verdad. Y Dios sabe que era verdad. Esos 40 años hicieron que Moisés perdiera toda su habilidad oratoria. Era un hombre grande. Sí, pero eso se puede perder. La juventud de Moisés, habría que estudiarlo un poco más despacio, era un hombre de la casa de Leví, dice el capítulo 2, tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, las tradiciones rabínicas de Israel dicen que la madre de Moisés no gimió y el niño no lloró, por lo tanto no se pudieron enterar que había nacido un niño varón. Ya Dios estaba manejando las cosas, porque es normal que ustedes, señoras que son mamás, pujan un poquito, les duele un poquito el momento del parto. Pero aquí hubo un milagro. Esto es lo que va a decir que va a pasar en el fin del mundo. Después de eso, el capítulo 66 del libro de Isaías dice que llegará un momento en que las mujeres darán a luz sin dolor. Entonces aquí se cumplió con anticipación para lograr esa liberación. Pensemos en la Inmaculada Concepción también en esto. Esto era normal, leo el pie de página, el sistema de la prestación personal estaba en uso en todas las monarquías orientales para los grandes trabajos públicos. Era normal que agarraran a los esclavos o utilizaran de esclavos a personas para construir ciudades. Nadie se quejaba de eso, pero Dios no lo ve bien. Se encuentra en un momento liberando a los hebreos. Moisés quiso liberar a los hebreos con su poder oratorio, con su fuerza física. No era esa la manera. Moisés no fue creado para liberar con el garbo, con la pantalla, con los títulos, con el coeficiente intelectual. No fue creado para eso. Fue creado para liberar al pueblo de Israel con la presencia de Yahvé, con el poder de Yahvé. Todo lo demás, cuando pasan 40 años, 80 años, Moisés era un inútil. Entonces le servía a Dios, porque ya no dependía de él. Cuando tú y yo dependemos totalmente de Dios, estamos listos para que Él nos utilice. Cuando nosotros nos creemos por la inteligencia, por la cara, por el cuerpo, por los carismas, Dios no nos va a utilizar. Se va a buscar gente más sencilla. Eso le pasó a Moisés. Mata a un hebreo, a un egipcio, defendiendo a un hebreo. Se entera el faraón, lo buscan para matarlo y tiene que salir en carrera. Huye a Madián, la parte sur de la península arábiga. Y allí se va a encontrar con la que va a ser su esposa, la madre de sus dos hijos, Gersón uno de ellos, Ezequiel el otro, y se va a acomodar 40 años ahí en el desierto. Pero
Dios lo tenía preparado para algo mucho más grande. Y en el capítulo 3 lo llama desde la zarza ardiente, que todos conocemos esa escena. Es interesante la escena del capítulo 3, me detengo un poquito. Aquí vemos la vocación de Moisés, capítulo 3, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Palabra de Dios. Detengámonos, el texto es riquísimo. Saquémosle el jugo al texto. Cuando Moisés va huyendo de Egipto, ¿a dónde, en qué parte de Madián llegó? A un pozo. Dice el capítulo 2, versículo 15, Moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de Madián, donde se sentó junto a un pozo. ¿Qué le recuerda eso? Usted que estudia Biblia. En Génesis 2:4, en Génesis 29 y en el 24 va a encontrar la misma escena. Génesis 24, Génesis 29. El enviado de Abraham anda buscando esposa para Isaac y en el capítulo 24 encuentra a Rebeca en un pozo, o a Raquel. Y en el capítulo 29 se repite la escena otra vez en un pozo. Jacob encuentra a la chica de los ojos bonitos. Estoy hablando de Biblia, no, perdón, para no confundir un poco. Pero vemos cómo el esquema se repite. Moisés se sienta en el pozo de Madián y encontró a su esposa, encontró casa, todavía vestía como egipcio. En el capítulo 3 comienza la misión de Moisés. Oiga, qué bueno que Moisés no había perdido la curiosidad. Y un día tenía 40 años de estar caminando con las ovejitas y siempre ya sabía por el camino dónde iban. Pero qué bueno, anciano de 80 años, de un día dijo: voy a ir más allá, quiero conocer más el país de Madián. Y se fue al otro lado. Nunca pierdas la curiosidad, nunca pierdas el deseo de ir más allá. Y se fue más allá de la montaña que él conocía y se encontró con la zarza ardiente, el Sinaí. Y comienza cómo deben ser nuestras oraciones. Diálogo. Aquí comienza una cosa muy preciosa. Diálogo y gestos. Moisés, Moisés, quítate las sandalias. Aquel se cubre el rostro. Hay gestos, hay diálogos. Nuestras oraciones son muy mecánicas. Padre nuestro que está en los cielos, santificado. No, por favor, mejor deténgase. Dios te salve María, llena de... Por favor, deténgase. Diálogo, gestos. Nos está enseñando la palabra cómo hay que orar. Y comienza un diálogo precioso, diálogo, gestos. Hay un momento en que solo Dios habla, le está indicando. Mire que en el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. 3 cosas. Ha visto, escuchado y conoce. Ese es un buen pastor para aquellos que son pastores. Mirar, escuchar y conocer, y actuar en base a esas 3 cosas. Un buen líder tiene que tener estas cualidades: mirar, escuchar, conocer y actuar. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios. Y para subirlo de esta tierra, 2 cosas, no solamente es librarlo, sino también subirlo a una tierra buena. Esa es nuestra tarea. Esto es para nosotros hoy y aquí. Nos toca librar a todos los que podamos y llevarlos a la presencia de Jesús. Esa es la gran tarea de Moisés. Esa es la gran tarea de Dios hoy también con nosotros. Repite en el 9. Así el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Versículo 10. Ahora pues, en consecuencia, ve, yo te envío al faraón.
Nunca hagamos nada que no sea por envidia. Nunca. Tenemos que ser enviados. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿me permite hacer esta oración de sanación, esta de liberación, esta catequesis? ¿Qué tema vas a dar? Todo tiene que ser enviado por Él. No hagamos nada, aunque sea buena intención, sí, pero no basta. El envío lo da Dios. Puede ser a través del sacerdote. Ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero comienza el diálogo tremendo. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Cuando tú ya no te sientes nada, estás listo para que Dios te utilice. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 40 años. ¿Cuánto tiempo tarda en cambiar una persona? 40 años. ¿Cuánto tiempo va a tardar usted en cambiar? 40 años. ¿Cuánto tiempo va a tardar su marido o su mujer en cambiar? 40 años. Y cuando la persona ya no depende de ella, entonces está listo para depender de Dios. Cuando tú te la picas de que eres muy grande, muy inteligente, muy brillante, muy carismático, etcétera, no estás listo para eso. Tenemos que descender. Todos aquí, unos más, otros menos, necesitamos unos 40 años en el desierto. El problema es que ya nos queda mucho tiempo. Hay que correr. Pero dice el texto, algo interesante. La misión que se le da a Moisés está ligada con los 3 patriarcas. Esto se va a repetir un montón de veces. En el versículo 3:6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este estribillo lo va a repetir un montón de veces para indicar que no es un Dios nuevo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los grandes patriarcas. Y nosotros tenemos que ir en la misma línea del Papa Francisco y todos los demás. Los que vayan con el Papa Francisco, nosotros vamos también con ellos, no hay problema. No puede seguir a cualquier líder, tiene que ir en la línea del Papa, tiene que ir en la línea de Abraham, Isaac y Jacob. No puede seguir a cualquiera, aunque hable de Dios. Y cuando vamos al versículo 14, cuando le pregunta, Moisés le va a plantear 2 problemas. Oiga, los 2 problemas que le va a plantear Moisés. Señor, ¿quién soy yo? Primer problema. Y otro, ¿quién eres tú? Tremendo problema. A pesar de ser un hombre de 80 años y un poco ya cansado, a los 80 años es normal, las personas ya han perdido bastante de su agilidad, pero la cabeza la tiene buena. Hace 2 preguntotas enormes. Señor, ¿y yo quién soy? Para que pueda liberar. Señor, ¿y tú quién eres? Preguntotas enormes. Y Dios le va a contestar. Por primera vez aparece el nombre de Dios en la Biblia. Yo soy el que soy. El YHWH, que es impronunciable, lo traducen los masoretas, que son los sabios judíos. Yo soy el que soy. Es la mejor pronunciación que se ha sacado del YHWH. Yo soy el que soy. Significa el que era, el que soy y el que seré. El libro del Apocalipsis lo va a utilizar mucho esto. Yo soy el que era, el que soy y el que vendré. Está utilizando esto. Yo soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yahvé, el Dios de sus padres, y vuelve a repetir, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Es un nombre que Dios nos enseña, no es el nombre de él, pero es el nombre con el que él quiere, porque el nombre de Dios es inabarcable. No lo podemos abarcar con nuestros idiomas. Pero por ese nombre seré recordado de generación en generación. Ya, Moisés ya no tiene excusas. Pero va a continuar un poco la tarea, va a continuar tratando Moisés de no hacer. Antes de leer el 6.3, veamos un poquito el 4. Es muy interesante. 4.1.
mira que no me creerán ni me harán caso. Dos cosas. Sigue con la excusa. La autoestima de Moisés estaba muy bajo. Y tenemos que ser muy finos en esto cuando enviamos a alguien, cuando ponemos a servir a alguien. Mira que no me creerán ni me harán caso. Comienzan las pruebas de Dios. Mire qué precioso. Hay dos objeciones en el 4:1 y en el 4:10. Por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. ¿Se le olvidó lo que dice el libro de Hechos? Era poderoso en palabras. Señor, yo nunca he sido poderoso en palabras. No sé quién escribió eso, diría Moisés. Señor, yo soy torpe. Aunque tú hablaste conmigo, yo sigo siendo torpe. Dos cosas tremendas, las dos grandes objeciones. No me creerán ni me harán caso, y además yo no sirvo para hablar en público. Dios le va, qué lindo, mire, le va a dar tres argumentotes. Primero, en el versículo 2, Yahvé le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Tíralo. Lo tiró al suelo, se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Yahvé le dijo, extiende tu mano, agárrala por la cola. Y se volvió otra vez el cayado. Va la primera prueba. Para que crean que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de sus padres. Segunda prueba. No está convencido Moisés. Mete tu mano en el pecho. Metió él la mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, blanca, blanca como la nieve. Y se asustó. La lepra era incurable, la peor enfermedad de aquellos tiempos. Y le dijo, vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter. Qué bueno que era obediente, si no se queda leproso para siempre. Qué bueno que era obediente, la volvió a meter y cuando la sacó estaba nítida. ¿Me crees o no me crees? Un poquito, Señor, te creo un poquito. Qué terrible el Moisés. Bueno, vamos a otra prueba. Si tampoco creen en estos dos, tomarás agua del río, la derramarás en el suelo. El agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. Sácala. Sangre. Convencido Moisés. Y Moisés dice, Señor, por favor. Parece un niño, de verdad parece un niño, por favor. Yo nunca he sido, Señor. Los prodigios están bonitos, pero yo no sirvo para hablar. Y todavía se atreve a darle, igual que nosotros, consejos a Dios. Señor, ¿por qué no mandas a otro? Ahí en Cristo María hay unos buenos. Por ahí está Lorena, allá está Juan Carlos, allá está Jorge. Por ahí hay unos buenos que son hablantines. Hablan hasta más de la cuenta, no hay problema. Mire lo que dice. Replicó, por favor, Señor, en el 13, envía a quien quiera, pero menos a mí. Está desesperado el pobre Moisés. Entonces se encendió la ira de Yahvé y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya y le enseñaré a ustedes lo que han de hacer. Caminando, muchachos. Qué tremendo Dios, ¿verdad? ¿No le arregló la lengua a Moisés? No. Va a utilizar otra persona que hable. Lo va a dejar con esa inseguridad. Si le arregla la lengua, Moisés se hubiera creído grandote otra vez. Vas a seguir siendo tartajo, pero vas a tener un acompañante que hable bien. Pero tienes que obedecer. Qué bueno, el servicio se va a hacer entre dos. Que Aarón no va a salir muy bueno, pero era el compañero, el hermano también. Sigamos leyendo un poquito. Comienza, Dios le dice, vas a ir y el faraón ni caso te va a hacer. ¡Qué tremendo! En el capítulo 5, antes de llegar al 6, cuando llega y le dice, deja salir al pueblo. 5:2, respondió el faraón, ¿y quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Comienza una gran batalla. Estamos viendo liberación anunciada. Y van a empezar a darse los problemas. La liberación se va a tener que retrasar. Y comienza un diálogo fuerte. Y en vez de que el faraón cediera, se puso más duro.
Y dijo, esos hombres haraganes son, están pensando en ir a adorar a ese su Dios, porque tienen tiempo para eso. Pónganle más trabajo. Ya no le den la paja, que la busquen ellos, y tienen que producir lo mismo. Y se formó un problema mayor. Moisés está desesperado, la gente está desesperada, los capataces no hayan que hacer. Ahora tienen que trabajar más por el mismo sueldo, no les pagaban. Y tienen que producir, si no se mueren en el trayecto. Y comienza un pleito. Moisés nos enganchó. ¿Para qué fuiste a hablar del faraón, hombre? Así nos hubieras dejado. Mira, ahora estamos peor que antes. ¿Cómo sucede en la vida real? Usted se mete en las cosas de Dios. Y me lo han dicho varios de ustedes. Mire, hermano, desde que estoy en Cristo María, viera cuánta crisis tengo. Antes andaba en el mundo fregando, chupando, mujereando. Mire, bien estaba, mire. Hoy ni el sueldo me alcanza hoy que estoy en Cristo María. Y eso que casi no doy ni cora. No me alcanza el sueldo, no sé qué es lo que pasa. Mire, desde que estoy en las cosas de Dios, todo me sale mal. El faraón está contraatacando. Y Dios está viendo. Tiene la mirada puesta en ti. Interesante. Miren lo que va a decir el faraón. Abrúmenlos, 5:9. Abrúmenlos de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas de ese Moisés. Comenzó una guerra en la cual va a ganar Dios, por supuesto. Sigamos leyendo un poquito 6:3, veamos qué dice. Éxodo 6:3. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el tapador, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. Palabra de Dios. En la Biblia de Jerusalén aparece, dice, nuevo relato de la vocación de Moisés. Quiere decir, es una repetición. Aquí hay una primera repetición en este texto. Nuevo relato de la vocación de Moisés. Pero ya lo había dicho, lo repite ahora, porque hay otro autor metido en esto. Claramente no es el mismo personaje. Moisés, cuando ve la reacción del faraón, se queja con Dios. Qué linda la relación que tenía. ¿Y por qué tenía esa relación tan preciosa con Dios? Porque era el hombre más humilde de la faz de la tierra. ¿Por qué usted y yo no tenemos esa relación? Porque no somos humildes, porque somos soberbios. Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? Dice Moisés. ¿Por qué me has enviado? Desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada por librarlo. Hay una gran desesperación. Siempre cuando hacemos una oración de sanación o liberación, se le advierte al hermano de la oración: Satanás va a tratar de atacar con todo ahora, pero no se desespere. Resista y él se va a dar por vencido. Aquí está contraatacando el faraón. Me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer. El Shaddai, nombre divino de la era patriarcal, significa el omnipotente. Pero ahora le revelo mi nombre, el yo soy. Mi nombre de Yahvé no se lo di a conocer a nadie. Moisés quiso platicar con el pueblo, no se podía. Versículo 6:9. Moisés habló a los israelitas, pero ellos, abrumados por la dura servidumbre, no le quisieron hacer caso. Moisés le dijo a Yahvé: si los israelitas no me hacen caso, ¿cómo me hará caso el faraón a mí que soy torpe de palabra? Porque Dios tiene que volver y otra vez donde le dice: ay Señor, si ni los israelitas me quieren escuchar y somos del mismo pueblo, ¿cómo me va a escuchar el faraón? ¿No estás viendo lo que está pasando? Qué bueno que en todo esto Moisés nunca se rajó. Un combate tremendo. Y está luchando contra el faraón, contra el pueblo, contra sus propias debilidades, pero va a continuar. Tú tienes que continuar. Si quieres ser libre, tienes que perseverar. No importa todos los ataques del mundo, del demonio, de tus propias debilidades, tienes que continuar. Qué lindo, estábamos viendo un video de San Vicente de Paúl. Qué lindo. Ojalá lo pudiéramos compartir. San Vicente de Paúl, ya ancianito, está platicando con la reina de Francia, ya así todo de ladito, y le dice: ¿cómo se siente usted, padre Vicente?
mal. ¿Por qué? Siento que no lo di todo. Pude haber hecho más. Hasta hoy que ya estoy viejo he venido a comprender que se puede vivir muy bien durmiendo solamente 4 horas en la noche. Pude haber hecho más. Me siento incómodo. Me siento mal con Dios. Ya viejito, ya hasta de ladito así. ¿Y usted y yo cómo nos sentimos? ¿Usted y yo cómo nos sentimos? ¿Cuántas horas duerme usted? ¿Cuánto come usted? Y si vemos la vida de San Vicente de Paúl, una página no alcanza para escribir todo lo que él hizo en su vida. Uno de los hombres más dinámicos de todos los tiempos. Y qué linda su sencillez. Siento que no he hecho todo. Majestad, deme permiso, quiero ir a ver si puedo hacer algo más. Y a puras penas del viejito era caminando. Ya de ladito se ve que... ¿Y usted? Bien cholotón, bien hermoso, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Veamos un poquito, pasemos ahora a la liberación retrasada. 7:9. Tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante del faraón y se cambiará en serpiente. Palabra de Dios. Esto es precioso porque esto va a retrasar la liberación, pero es necesario. Nunca se queje de los retrasos. Dios está preparando una liberación mayor. Es voluntad de Dios. Y ha hablado con Moisés y le va a dar grandes señales. En privado, tira tu callado delante del faraón. Se convirtió en serpiente. Llamó el faraón, eso lo hacen mis hechiceros, vengan, háganlo. También se convirtieron en serpiente, pero la serpiente de Moisés se tragó a la serpiente de los hechiceros. Pero eso no convenció al faraón. Entonces van a venir las 10 plagas, no sé dónde sacaron que son 7, por ahí tuve que corregir a alguien, no hermana, no son 7. En un librito yo lo leí también, no son 7, son 10. La primera, el agua se convierte en sangre. Lo leo rapidísimo. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo. Puso el cayado encima del agua, el agua se convirtió en sangre. Los brujos de allá también hicieron. Viene otra segunda plaga, la plaga de las ranas. Los textos, ¿cómo no? La primera plaga está en 7:14. La segunda plaga está en 7:26. La de la rana. Inundaron de ranas todo Egipto. Imagínense todas las ranas brincando por aquí, encima de su cabeza. Imagínense un montón de ranas, sapos, lleno el país de ranas. El faraón llamó a los hechiceros, hicieron lo mismo, aparecieron un montón de ranas. El faraón dijo no. Tercera plaga. Dice que el país apestaba cuando juntaron todas las ranas y las quemaron. Era una pestosidad horrible. Tercera plaga, capítulo 8, versículo 12. Extiende tu callado, golpea el polvo de la tierra que se convertirá en mosquitos. Todo el polvo convertido en mosquitos. Y los magos ya no pudieron hacer salir mosquitos. Hasta ahí llegó el poder de Satanás. Tiene poder, sí, pero limitado. No te quedes con el poder satánico, que es bien limitado. Hermano, mire, allí en los centros espiritistas, viera qué cabalito le adivinan a uno. Si quiere lo llevo, hermano. Me han dicho a mí, aquí me lo dijeron una vez. Es un poder limitado y además, ¿quién está detrás de todo eso? Cuarta plaga. Ya los hechiceros comenzaron a tener miedo porque no pudieron con la tercera plaga. La cuarta, los tábanos. Si no deja salir, 8:16, si no deja salir a mi pueblo, enviaré tábanos contra ti, contra tus siervos, tu pueblo y tus casas. Las casas de los egipcios y la tierra donde habitaban se llenaron de tábanos, moscas grandes. Un enjambre enorme de tábanos vino sobre la casa del faraón, las casas de sus siervos. Y entonces comienza a ceder el faraón. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios en ese país. Pero es que tenemos que ir con nuestros niños. No, pícaros son. No, se van solo ustedes. Pues no sale ninguno.
Bueno, viene la quinta plaga, 9:1. Muere el ganado. Yahvé fijó un plazo en los siguientes términos: mañana hará esto Yahvé en el país. Al día siguiente cumplió Yahvé su palabra, murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los israelitas no murió ni una res. El faraón mandó a averiguar. Efectivamente, del ganado de Israel no había muerto ni uno, pero no dejó salir a nadie. A veces somos bien duros, ¿verdad? ¿Cuántas plagas necesita usted para cambiar? Pregúntele que está a la par, ¿y tú cuántas plagas necesitas para cambiar? Va la sexta. La sexta plaga, 9:8. Las úlceras. Tomen 2 puñados llenos de hollín de horno. Moisés lo echará al aire en presencia del faraón. Se convertirá en polvo fino sobre todo el país de Egipto. Originará en hombres y ganados úlceras que segregan pus por todo el país de Egipto. Y pasó. Los servidores del faraón, ni siquiera los magos pudieron permanecer ante Moisés a causa de las úlceras. Las úlceras afectaron a los magos como a todos los demás egipcios. Todo mundo con rasquín, imagínense, ¿verdad? Pero el faraón no cedió. No, además no voy a dejar ir. Bueno, que venga la séptima. La granizada. Capítulo 9, versículo 13. La granizada. Ahora pues, manda recoger tu ganado y cuanto tienes en el campo, sobre todo los hombres y animales que se hallen en el campo, y no sean recogidos en casa, caerá el granizo y los matará. Esto era algo extraordinario. Derribaba los árboles. Para que un granizo quiebre los árboles eran tetuntones. Y todavía, qué lindo el corazón de Dios. Dile a tus servidores que se guarezcan en las casas. No quiero matarlos, porque el que esté en el campo muere. Si eran tetuntazos, no hicieron caso, murieron un montón. Te lo está advirtiendo el Señor ahora. Extiende tu mano hacia el cielo, le dijo Dios. Yahvé a Moisés: caerá granizo en todo el país de Egipto, sobre los hombres, los ganados, sobre toda la hierba del campo en el país. Moisés extendió su cayado hacia el cielo. Yahvé lanzó truenos, granizos, rayos a la tierra. Y el faraón comienza a ceder. Esta vez he pecado. 9:27. Yahvé justo, mi pueblo y yo somos culpables. Rueguen a Yahvé, basta ya de truenos y granizo. Yo los dejaré salir, no tendrán que quedarse más tiempo aquí. Sí, pero ¿nos dejas ir a todos con todo y niños? No. Se obstinó el faraón y no dejó salir a los israelitas. Bueno, que venga la octava plaga. Las langostas, capítulo 10, versículo 1. Y para que puedas contar a tu hijo y a tu nieto cómo manejé a Egipto y los signos que realicé en medio de ti. Vienen las langostas, llenaron las casas de Egipto, y el faraón dice: vayan a dar culto a Yahvé su Dios. ¿Pero quiénes van a ir? Moisés respondió: tenemos que ir con nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas. Tenemos que celebrar la fiesta. No lo permitiré. Salgan si quieren los varones solos y den culto a Yahvé. Y no se lleven el ganado tampoco. Y si no, no sale ni uno. Bueno, que venga la novena plaga entonces. Las tinieblas. Extiende tu mano hacia el cielo, que aparezca sobre el país de Egipto tinieblas. 10:21. Tinieblas densas. ¿Y sabe qué significa esto? Cuando usted, bueno, no, ojalá que no, los que lleguen al infierno. Las tinieblas, dice Santa Faustina, a una cuarta distancia no se puede ver nada. O sea, los que lleguen, usted no, ¿verdad? Los que lleguen allá abajo, dice, tinieblas tan densas que no se veía nada. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, unas densas tinieblas cubrieron durante 3 días el país de Egipto. No se veían unos a otros. A nadie se levantó de su sitio por espacio de 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus lugares de residencia.
el faraón llamó a Moisés: vayan y den culto a Yahvé, que se queden solamente las ovejas y las vacas. También los niños se pueden ir con ustedes, pero las vacas no. Entonces no salimos, pues no sale ninguno. Novena plaga, bueno, entonces vamos a la 10ª. Quiero hacer una aclaración: en la 10ª plaga no entra Moisés, es Dios directamente, porque nadie puede matar a nadie, aunque sea Moisés. Esto lo va a producir directamente Dios. Él es el dueño de la vida. Ni Moisés va a matar a nadie. Anuncio de la 10ª plaga: desde el primogénito del faraón, capítulo 11, versículo 1 en adelante, que se siente en su trono, hasta el primogénito de los esclavos que se ocupa del molino, y todos los primogénitos del ganado se mueren. Mi ángel va a pasar, pero no va a tocar a ningún hebreo. Explica la Biblia de Jerusalén abajo: la salida de Egipto ocurrió en el momento de la Pascua, lo que da a esta fiesta una nueva significación que expresa la intervención decisiva de Dios, que va a salvar a su pueblo. Veamos un poquito. 12:17. 12:17. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, porque ese es el día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Palabra de Dios. Aquí comienza la institución de la Pascua, pero tiene que ser alegre, es una fiesta. Cuando nosotros celebraríamos el 6 de agosto, debería ser una fiesta pero religiosa, no comercial. Guardarán la fiesta de los ácimos. Ácimos significa asin. Estoy en el 12:17 que se acaba de leer. Porque ese mismo día saqué yo sus ejércitos del país de Egipto. Guarden ese día de generación en generación como ley perpetua. Es interesante cómo hay una gran alegría, hay un gran gozo en todo esto. Y se da precisamente la muerte de los primogénitos, que la va a explicar en el capítulo 12, versículo 29, a medianoche. ¿Cuántos salieron de Egipto? Según 12:37 eran 600,000 hombres. Los datos dicen demasiada gente. No había tanta gente en aquel tiempo. Pero quiere decir, era bastante gente la que salió. Aparte de, esos eran los hombres de a pie, aparte de las mujeres y los niños. La salida de Egipto. El capítulo 14, que no aparece en la paginita, por cuestión de espacio, es tremendo. Es un momento de triunfo. Es el paso del Mar Rojo. Por fin dejó el faraón salir, pero vuelve a entrar otra vez en su soberbia. Pero ¿por qué lo dejaste ir? ¿Quién va a construir las ciudades? Me equivoqué. Mandó traer los 600 mejores carros de combate. Y todos los carros de combate disponibles, dice el texto, síganlos y mátenlos. Que mueran. Y ya iba el pueblo caminando, ya estaba a la orilla del Mar Rojo, cuando ve venir aquella caballería encima. Y todo el pueblo empieza a temblar, a murmurar: ¿para qué nos sacaste de Egipto para morir aquí en el desierto? Hubiéramos preferido morir allá. Siempre mucha gente entra en crisis. Se necesitan hombres y mujeres valientes ante la crisis. En el último instante, cuando ya no había razón, no había oportunidad, en el último instante, cuando ya la caballería estaba cerca, Moisés extiende el cayado. Lo extendió y las aguas se partieron. En el momento justo, Dios va a esperar tu crecimiento espiritual hasta el último instante para sacarte aunque sea del pelo, pero te saca. No importa la crisis que estés pasando, no dejes de confiar en Dios. Alaba a Dios en medio de la crisis. Y se va a dar el paso del Mar Rojo, la salida de Egipto, capítulo 14. Y en el capítulo 15, que sabemos que no fue escrito totalmente en ese momento porque hay textos que aparecen que son cosas de más adelante,
Pero es interesante, al finalizar el 15:21, ¿quién lo tiene? Y María les entonaba: canten a Yahvé, espléndida es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Palabra de Dios. Es el canto famoso que conocemos: caballos del faraón. Era, ¿y sabe qué? Lo está entonando una bicha de 87 años. ¡Qué linda esta mujer! Esa no se quedaba comiendo, pajareando allá afuera, venía rápido a agarrar el pandero, mire, empezaba, y todas las otras bichas ochentonas, mire, corriendo detrás de ella. Hizo un canto, el primer salmo de la historia, un cántico de alabanza, les pegó. Están viendo aquel montón, se han encontrado restos de 4,000 personas más o menos, muertas no por accidente, sino ahogadas, con todo y carruajes, ahí los esqueletos, en esa zona. Se han encontrado como 4,000 cadáveres ahí, restos, esqueletos, que no mueren por fractura ni por nada, simplemente ahogados. Y cómo las aguas se cerraron, y cómo no iba a cantar Miriam o María, que es la misma raíz, y empiezan a cantar: el pueblo está lleno de gozo, está aprendiendo quién es su Dios. Lo que nadie puede hacer, lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. ¿Por qué no confiamos en Dios? Pero aún así, el pueblo va a dudar, porque no se crece con el paso del Mar Rojo solamente. Ese es el principio nada más. Sigamos leyendo. 15:22. Moisés hizo partir a los israelitas del mar del sur y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Palabra del Señor. El número 3 se va a repetir un montón de veces. 3 días sin encontrar agua. Pero Moisés va a pasar 40 días en la montaña sin beber. Y Jesús lo va a hacer también, Francisco de Asís lo va a hacer. Solo nosotros tenemos que estar comiendo a cada rato porque no estamos acostumbrados a esto. Y la gente, igual que nosotros, hubiéramos estado allá, hubiéramos protestado igual que este pueblo. Llegaron a Mará, no pudieron beber, el agua de Mará era amarga. El pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué vamos a beber, Moisés? ¿Por qué nos trajiste aquí? Y va donde Yahvé y le dice: extiende tu cayado. Y el agua se volvió totalmente potable, sin comprar agua cristal, ni agua de la roca, ni agua del cántaro, ni agua de nada. Qué interesante. El palito, ¡pum! Esto se parece a los milagros de Eliseo. Eliseo hizo algo parecido también. Llegaron a Elín, donde hay 12 fuentes y 70 palmeras. Es interesante, han protestado y Dios no lo castigó en este momento. En otro momento que murmuran, porque aquí tenían hasta cierto punto razón. Solo están diciendo: ¿dónde vamos a beber agua? Pero cuando esa murmuración se convierte en ofensa a Dios, entonces Dios sí lo destruye. Veamos un poquito 16:4. Hoy entramos a algo hermoso. Yahvé dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana, así lo pondré a prueba, a ver si siguen mi ley o no. Palabra del Señor. ¿Por qué les permitió tanta crisis para probarlos? ¿Por qué tú estás sufriendo tanta crisis para probarte a ver si eres fiel o no? Estamos mal acostumbrados a que todo nos salga bien. Y Satanás te va a decir eso, que el Señor lo reprenda. Yo te resuelvo todos los problemas. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuánto querés? Te lo doy ya. Ese tu Dios va a tardar mucho. Dios sabe lo que está haciendo. Llegaron, dice, toda la comunidad de los israelitas partió de Elín, llegó al desierto de Sin, cerca de la montaña del Sinaí. Día 15 del segundo mes, 2 meses y medio han llegado cerca de la montaña del Sinaí, de los 10 mandamientos.
Cuando comienzan a quejarse, oiga, haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana, solo lo que deban de comer. Danos hoy el pan de cada día. Así los pondré a prueba. ¿En qué consiste la prueba? A ver si recogen solamente el pan de cada día. Y lo que pueda comer cada uno según su estómago es la prueba. Y muchos perdieron, agarraban más. Es que yo tengo estómago grandote, a mí denme en triple ración. Yo no me lleno con poquito. A mí démelo hasta en copete. Como decía antes la hermana Morenita, ¿verdad? Completo, completísimo, desayuno completísimo, decía la hermana, ¿verdad? Ella lo ha contado. Mire, la prueba era: agarren cada día lo que puedan comer para ese día, según su estómago. Pues no, agarraron más para el día y agarraron lo del día siguiente también. Esa no era la indicación. Esa no era la indicación, es la prueba. La mayoría perdió. Y cuando llegaba el día sexto, era la indicación: recojan el doble, porque el día séptimo, domingo, nadie me va a comprar ni vender nada. Era otra prueba. Pregúntele a El Salvador cómo está el día domingo, comprando y vendiendo de todo, porque no hemos aprendido Biblia. No pasamos la prueba. Es cuando más negocio hacemos. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recojan cada día. Este maná viene en medio de un montón de murmuraciones. Era como una capa de rocío en torno al campamento. Caía. Solo abrían la tienda de campaña y ahí estaba. Dice el texto que era como tostada de miel, pero que tenía una cualidad, dice el libro de la sabiduría: podía adaptarse al deseo de cada quien. No, yo quiero frijolitos pero en casamiento, frijolitos en casamiento. No, yo quiero pescadito asadito, pescadito asadito. Ya les va a dar ganas de comer, mire. Mire, y había algunos que agarraban más de lo normal. Eran unas especies, cuando cae, la gente dice manú. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? De ahí viene la palabra maná. Era una capa de rocío, como cilantro, dice el texto. ¿Qué es esto? Ese es el pan que Yahvé les da para comer. Y curioso, algunos agarraban más de la cuenta y al momento de tenerlo ahí, era exactamente lo que necesitaban para comer. Y los que agarraban para 2 días se les pudrió, dice el texto, porque no quiere que tú vivas de una sola vez para todo el año. Tú tienes que vivir dependiendo de Dios cada día. Tú tienes que hacer el examen de conciencia todos los días, rezar la coronilla todos los días, el Via Crucis todos los días, ir a misa todos los días. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Pasamos la prueba? El día séptimo, mire lo que hicieron. El día séptimo salieron algunos a ver si había algo por ahí, no encontraron nada. No pasaron la prueba. Agarraron más de lo normal. Agarraron para 2 días. Y el día séptimo salieron a buscar más. No pasaron la prueba. Y se enojó Moisés. ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandatos y mis leyes? Dice Yahvé. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué no se ha dado la liberación? Porque no obedecemos reglas. Cada quien se las inventa. Hemos construido nuestro propio cristianismo. Nosotros decidimos cómo se hacen las cosas. Así no funciona. Así no funciona. Él es Dios. Él pone las reglas. A nosotros nos toca preguntarle: Señor, ¿qué hacemos? Regla número 1, Señor, ¿qué hacemos? Y no nos movemos, lo aprendemos de Moisés también. No hacemos nada hasta que tú no lo indiques. Y algo más, mire qué lindo. Israel llamó a aquel alimento maná. Era blanco como semilla de cilantro. Estoy leyendo el 16:31. Con sabor a torta de miel. Podía ser de durazno o de piña o de aguayaba, la que usted quiera. Era qué precioso.
Moisés dijo, esto es lo que ha mandado Yahvé, llenen una medida y consérvenlo como recuerdo de esto. 40 años comiendo, 40 años comiendo. Y nunca se aburrieron, ¿por qué? Porque cada vez, no, yo quiero pollo Kentucky, no, yo quiero pollo campero, no, yo quiero del campo, no, yo quiero... Y cada uno le sentía el sabor que quería. Y sin cocinar nada, nada, sin ir al supermercado de nada. ¡Qué precioso Dios! 40 años. Y dice, Moisés dijo a Aarón, toma una vasija, pon en ella una medida llena de maná, colócalo ante Yahvé, que se conserve para los descendientes. Estaba en el arca de la alianza y no se pudrió. Las hostias, cuando han sido robadas, las echan en un plato para que se deshagan. 600 años después están vivas todavía. Ese es el maná. El maná, las hostias consagradas que han sido maltratadas, las encuentran intactas, 600, 700, eso no es posible. La materia se deshace rápido. El maná, todavía en el momento del arca, ahí estaba el maná, para recuerdo permanente. Pero avancemos un poquito. 18:27. Dice, luego Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. Palabra de Dios. Antes de entrar en el 18:27 hay que tocar el 17 rapidísimo y el 18 también. En el 17 brota agua de la roca, otra de las tantas veces. ¿Para qué nos trajiste a morir de hambre aquí? Murmuraron una, murmuraron dos, murmuraron tres. Y dice Moisés, Señor, por poco me apedrean. Pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, yo estaré allí ante ti, junto a la roca del Horeb. Golpea la roca, saldrá agua para que bebe el pueblo. A Dios no le es difícil nada. ¿Por qué no le terminamos de creer? Libérate de tu falta de fe. Liberémonos. ¿Por qué dudamos? Cada situación que estás pasando es una bendición que viene en camino, muchachito. ¿Por qué no le creemos a Dios? Liberémonos de esa falta de esperanza. Dios sabe lo que está haciendo. La batalla contra Amalek, no me la puedo brincar, es preciosa, capítulo 17. ¿De dónde salió el pueblo de Amalek? A saber, enemigos a muerte por siempre. Interesante. Moisés ya tenía 80 años. Hay que luchar contra Amalek. Ellos no están provocando a Amalek. Es un pueblo que va caminando, un pueblo de refugiados. No es un pueblo, un ejército que va en combate, no, van huyendo. Pero los amalecitas tenían saña, dijeron, estos matémoslos. Dios le dice, pelea contra Amalek. Pero Moisés tiene 80 años. Josué va a pelear por ti. Y mientras Josué estaba en el campo de batalla, Moisés comenzó parado a orar. Y la batalla se inclinó en favor de Josué. Pero se cansó el viejito, bajó las manos y empezaron a penquear a Josué. Moisés, levanta las manos, Moisés, le están pegando a Josué. Señor, Señor. Moisés está ganando la batalla de nuevo. Pero se volvió a cansar, se le cansaron las piernas. Y lo tuvieron que sentar en una piedra. Lean el texto. Pero dice el texto, dos ayudantes, Aarón y Hur, le levantaban las manos. Moisés ya no podía, fue todo el día con las manos levantadas. Levántese todos los días las manos a ver cómo le va. Le tuvieron que agarrar las manos. Y mientras Moisés estaba con las manos levantadas, Josué pudo ganar la batalla. Las batallas se ganan en oración. Los que estamos yendo al campo de batalla tenemos necesidad de los de oración contemplativa. La batalla se gana levantando las manos a Dios con un gran sacrificio. A partir de ese momento el pueblo hebreo aprendió que las batallas se ganan orando de pie con las manos levantadas y muy sacrificado. La batalla no solamente se gana orando, hay que actuar, no solo actuando, hay que orar también. ¿Estás entendiendo bien? Cada uno de nosotros necesita orar mucho para vencer a Amalek. Y qué bueno que Moisés se dejó ayudar de Aarón y de Hur. Qué bueno que los líderes se dejen ayudar. Tú no lo sabes todo. El único que lo sabe todo es Dios. Qué bueno
que te dejes ayudar, hermano líder. ¡Qué bueno! Moisés es Moisés, no hay comparación en el Antiguo Testamento. Sí, pero se dejó ayudar. No, quítense, yo solo puedo. ¡Qué bueno! El viejito se dejó ayudar y la batalla la ganó Josué. Primera vez que aparece Josué, que va a ser el sucesor de Moisés. Y cuando terminan, oiga qué lindo, Yahvé le dijo a Moisés, versículo 14, 17, 14, escribe esto en un libro. Aparece escribiendo libros para recuerdo, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Aquí aparece por primera vez, escríbelo en un libro. Antes de las tablas de la ley, escríbelo. En ese momento ya han vencido visita de las Jetro a Moisés, era un sacerdote de Madián, donde venía, capítulo 18, viene con los dos hijos de Moisés y Séfora, la esposa. Los niños se llamaban Gersón, que significa forastero soy en tierra extraña, Gersón. El otro niño se llamaba Eliezer, que significa Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada del faraón. Eso significa Eliezer. Estoy leyendo Biblia. Y llega con los dos niños, llega la señora Séfora, y Jetro le da un consejo precioso. Ve que Moisés está dando consejería, qué bueno, había discipulado para ese 1.000.000 de personas, qué bueno, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y le dice, no, Moisés, no, así no. Se cansa el pueblo y te cansas tú también. Te voy a dar un consejo. Nombra líderes de 10, de 50, de 100 y de 1000. Y vas a ver cómo y aparecen los jueces. Y qué lindo Moisés, que se dejó enseñar del suegro. Y le fue muy bien. Vamos ahora a la parte quizás más importante, la vamos a ver rapidísimo. La alianza y el decálogo. Es el tema central del libro del Éxodo. Veamos algunos apuntes, es precioso. Por lo menos la introducción, la otra parte la vemos en la próxima. Veamos un poquito. 19:1. Alianza del Sinaí. Alianza del Sinaí 19:1. El mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Palabra de Dios. Alabamos. ¿Saben un detalle? Aquí abajo en la Biblia de Jerusalén dice, esa división, organización en jueces, eso no fue del tiempo de Moisés, fue una cosa posterior. Lo dice aquí abajo, esta descentralización del poder judicial atribuida aquí a Moisés es muy posterior. Esto nos indica a que hay otro redactor, a que hay otra tradición. En este 19:1 llegan al Sinaí, a la montaña. Solo vamos a tocar algunos aspectos breves. Estamos en el 19:1. En el 4 dice, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre ala de águila y los he traído a mí. Versículo 5. Ahora bien, si de veras me obedecen y guardan mi alianza que les voy a dar, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mí es toda la tierra. Yo quiero un pueblo que de verdad me obedezca. Y serán mi pueblo. Y dice, serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso lo recoge San Pedro en su carta. San Pedro va a decir en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son un linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Lo está recogiendo de aquí.
La condición es si de veras me obedece. La característica más importante de cada uno de nosotros es la obediencia a Dios. Y es lo que más nos cuesta. Cada quien se inventa su propio cristianismo. Serán para mí un reino de sacerdotes. Reino significa con poder, sacerdote significa vas a dar lo sagrado. Una nación santa es lo que espera hoy de cada uno de nosotros. Libérate del pecado. Ya no coquetees con el pecado. Deja tu rencor, deja tu ira, deja tu envidia, tu rivalidad, deja tu protagonismo, deja la murmuración, deja el chambre. Estoy repitiendo la frase del mensaje 18. Dejemos todo eso. Quiere una nación santa. ¿Qué vamos a ir a hacer al 15 aniversario si no queremos ser una nación santa? El Señor viene y te dice, quiero una nación santa. Quiero poder de reyes. Quiero sacerdotes de ustedes. Quiere algo grande de nosotros. En un ratito Dios lo puede hacer, le dice a Faustina. Si de veras me obedecieran, en un ratito los haría grandes santos. Llevamos 15 años y todavía no avanzamos, porque la obediencia se nos ha quedado atrás. ¿Cómo se van a preparar para este gran momento? El centro del libro del Éxodo. Versículo 10. Yahvé le dijo a Moisés, ve al pueblo que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos. Lavar sus vestidos es confesarse, purificarse totalmente. Que estén preparados para el tercer día. Pero Moisés va a agregar otra cosa más. En el versículo 15 dice, y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a su mujer. Limpieza sexual también, no es porque sea malo, no, porque vamos a encontrarnos con Dios. De aquí hemos sacado la preparación que casi no cumplimos. 2 días, tercer día, y si es posible también sexo, mi amor, soy toda tuya, pero tenemos que ir al aniversario, así es que nos vemos la otra semana, vos sabés que no hay ningún problema, pero ahorita es por obediencia a Yahvé Dios. Y va a comenzar el gran momento, la aparición de Dios, pero eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Vamos a compartir el esquema de cómo los 10 mandamientos fueron siendo escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. Les sugiero que traigan la paginita porque era muy denso, el texto apenas estamos, liberación, alianza del Sinaí, estamos en el centro. Y tenemos que ver qué es la alianza para nosotros hoy. Y tenemos que ver si en verdad esa liberación se está dando. Tenemos que revisar, hermano querido, hermana preciosa, hermanitos guapos, elegantes, estamos con deuda con Dios. No estamos avanzando como se debe. Esta liberación que aparece en el libro del Éxodo no se ha realizado todavía en nosotros, en usted, en mí, en los demás. Y tenemos que trabajar. Yo al principio preguntaba, ¿por qué hablar de liberación, salvación? Primero la liberación, salvación, liberación. La salvación me tiene que llevar a ser libre. Él se encarga de la salvación, pero la liberación la trabajamos juntos. No quiere un pueblo esclavo de nada. Y el Señor viene a decirnos en el libro del Génesis, yo liberé al pueblo de Babilonia, pero no solamente físicamente, sino espiritual, emocionalmente. Ahora libero de Egipto. No quiero que sean esclavos de ninguna moda, de ningún hombre, de ninguna mujer, de nosotros mismos, del ego, del yo. Que dependamos solamente de Dios. Pidámosle al Señor en esta hora que nos regale la gracia, que entremos en esa liberación del Sinaí, esa liberación que Jesús va a completar totalmente. Empecemos a preguntarle a Dios, a decirle a Dios cuáles son las cadenas